Buenas noches, estamos de vuelta en Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Alfonso Chunga Ramírez. Él es representante de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria, ADA-EPRA. Buenas noches, señor Chunga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy agradecido por la oportunidad de exponer nuestro punto de vista en este tema, ¿no? Me gustaría empezar, pidiéndole que nos explique qué son los bonos de la Reforma Agraria, para que toda la gente que nos está viendo entienda. En la década del 60 del siglo pasado, el gobierno de Belaúnde dispuso la expropiación de los predios agrarios con el propósito de entregárselo a los campesinos. Este proyecto original, que fue dado en la ley 15037, fue posteriormente modificado durante el gobierno de facto del general Velasco, y con el decreto legislativo 17716 se ejecutó la confiscación de toda la propiedad rural en el Perú. Sí, comenzó con Belaúnde y luego siguió con Velasco. Empezó con Belaúnde, tiempo en el cual se colocaron bonos de la deuda agraria. Continuó con Velasco. Velasco también entregó bonos en señal del compromiso de pagar la deuda. Y durante el gobierno de Velasco y durante el gobierno de Morales Bermúdez, la deuda se pagó, los bonos se fueron pagando. Ocurrió posteriormente la inflación con Belaúnde, la hiperinflación con Alan García, desapareció el sol de oro, que es la moneda en la cual estaban expresados los bonos, desapareció el Banco Agrario, y un día el ministro de Economía dijo: no hay sol de oro, no hay Banco Agrario, no hay deuda. No hay deuda. No, en realidad ha dicho eso, que como no tiene ningún papel, la deuda no existe. ¿En qué momento se dijo eso? La primera vez que un ministro de Economía dijo que no pagaba la deuda porque no había registro fue el ministro Carranza. Él, ante un requerimiento del Tribunal Constitucional, porque este problema es viejo, dijo que no había ningún registro de la deuda agraria. Hay un terreno del Ministerio de Agricultura en la cuadra 3 de la Avenida Bolívar en Pueblo Libre, donde los expedientes de reforma agraria están arrumados como si fueran basura. Y ese es el acervo documentario de las expropiaciones que sustentan toda la propiedad rural en el Perú. De acuerdo, a ver, vamos por partes. Primero, para que la gente nos entienda el tema del bono, porque mucha gente no entiende el término bono. El bono básicamente era, digamos, un papel, un documento que el gobierno, digamos, o el Estado, cuyo administrador en ese caso es el gobierno de turno, el Estado peruano le dijo a los expropiados, así como, por ejemplo, ahora se expropian, digamos, con justiprecio para construir carreteras o lo que fuera, o aeropuertos o lo que fuera, y es algo, digamos, permitido por la ley, pero con justiprecio de vuelta. O sea, te pago, si te expropio, te pago lo que te estoy expropiando en todo caso. Entonces los bonos son papeles básicamente que el Estado dijo, te doy a ti, que te estoy expropiando, este papel que dice, yo te debo y te voy a ir pagando de X forma. En algún momento te voy a ir cancelando la deuda, pero el problema es que fue en soles oro. Todos los procesos de expropiación por reforma agraria fueron judiciales. Y cuando el Estado demandaba judicialmente la expropiación, le entregaba al juez de tierras, que era un empleado del propio Estado, un paquete de bonos. Decía, este predio cuesta 1000 soles de oro. Aquí tienes 1000 soles de oro en bonos. ¿El valor de mercado en ese momento era mayor a 1000 soles de oro, me imagino? No, la tierra y la infraestructura productiva era valorizada a precios contables y a precios de autoavalúo. O sea que es menor que valor de mercado, por eso. Infinitamente menor, infinitamente menor, ¿no? Y el Estado decía, no te lo voy a pagar al contado, encima de que pagaba poco, no te lo voy a pagar al contado, te lo voy a pagar en 25 o 30 años, de acuerdo a como yo te califique. Es como, digamos, para ponerlo en contexto, es como que hoy el Estado venga y me diga, voy a construir un puente y tu casa está impidiendo construir el puente, tu casa ahorita vale 100.000 soles, para ponerlo en sencillo, pero el autoavalúo, que siempre dicen que son un montón menores al valor de mercado, dice que vale 20.000 soles. Así que el Poder Judicial te va a dar un papelito y estos 20.000 soles que yo digo que vale tu casa para poder ser expropiada y construir el puente, en este caso, para ponerlo en sencillo, te lo voy a pagar, digamos, en X cantidad de años, por estos 20.000 soles. Más o menos eso fue lo que ocurrió, para que la gente lo entienda en fácil. Así es, más o menos. El Estado colocó bonos a 20, 25, 30 años. Los pagó durante el gobierno de Velasco. Pagó las amortizaciones anuales. Y una vez que empezó la inflación, ya no volvieron a pagar. Es más, el Estado peruano ha retirado esta obligación del presupuesto de la República. Peor todavía, el Estado peruano no quiere
se niega a registrar esta deuda en la contabilidad de la nación. Para que sea claro, si yo tengo una empresa y al elaborar los estados financieros no registro las deudas que tengo, yo voy preso por fraude en la administración de personas jurídicas. El Estado peruano no registra esta deuda, no obstante haberla reconocido. Ojo, aquí hay una discusión bastante rara, porque el Estado peruano en el decreto de urgencia 088, que es del año 2000, no es de hace 100 años, y en el decreto supremo 148 del 2001, ha dicho que la deuda existe, que no ha pagado la deuda, que tiene que actualizar la deuda y que tiene que pagarla. Todo eso lo ha dicho en una norma con rango de ley, firmada por el ministro de Economía y Finanzas de aquel entonces, y ahora resulta que aparece por ahí el presidente de la República o algunos otros funcionarios del Estado diciendo que la deuda no existe, que cómo la van a pagar, que qué horror, ¿no? Claro. Ahora, señor Chunga, hagamos una comparación. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con respecto a la deuda del FONAVI? Esta fue una deuda indemnizatoria, no es una deuda de dinero. En el caso del FONAVI... Pero es una deuda al final, ¿no? Es decir, en ambos casos. Es decir, es una deuda significa tú estás perdiendo algo y yo te estoy debiendo algo por lo que estás perdiendo. En el caso del La diferencia en relación con la indemnización es que la indemnización tiene que pagarse exactamente al valor que tuvo al momento que ocurrió el hecho dañoso. Tal y conforme valían los bienes al momento de ser confiscados, a ese valor deben ser pagados. Eso es lo que dice la doctrina, pero en realidad eso en el Perú es acrobacia jurídica. Porque aquí lo máximo que estamos pretendiendo es que esas ínfimas valorizaciones que hizo el Estado peruano y cuyo compromiso de pago las representó en los bonos, eso, que nos lo pague a valor actual. Sigo con la pregunta anterior, el tema de FONAVI, similitudes y diferencias, para que la gente nos entienda, porque hay mucha gente también con el tema de FONAVI. En el caso del FONAVI, por ser una deuda dineraria, no se actualiza el valor, sino se pagan los intereses devengados como si hubiera sido la colocación de un capital dentro de una cuenta. En este caso, la deuda tiene que ser actualizada, conforme al artículo 1236 del Código Civil, ¿no?